La exposición, prácticamente como casi todas las exposiciones, desde mediados de los 90, principios de los 90, primero lleva un título y luego siempre están pensadas bastante para el espacio donde se va a colgar y en este caso el espacio es bastante generoso y también tiene otro elemento más a acompañar, es decir, que había que recoger cuadros que fuesen cronológicamente desde el año 2000 al 2009. No obstante, es cuando yo, conociendo el espacio como le conocía, por haberlo visitado con anterioridad varias veces, se me ocurrió no solamente traer algunas series que me parecían interesantes y que podían crear un discurso en sí, es decir, digamos una película, a base de secuencias, que son series, hacer también algunos cuadros, eso me obligó a hacer algunos cuadros para completar precisamente las secuencias que se me quedaban descolgadas. Es decir, no para darle coherencia, que realmente honestamente yo nunca he buscado la coherencia, sino sencillamente decir, uno es demasiado coherente cuando empieza a pintar y espera ser un poco menos coherente cuando termina, ¿no? Sobre todo para librarse de prejuicios de todo tipo que tenemos, y sobre todo el prejuicio más grave es el de la picturicidad, es decir, hoy qué bien me ha quedado el cuadro, qué bien pinto, el de la artisticidad, qué grande soy como artista, y tópicos de ese calibre, o el de la narratividad, ¿no? Es decir, hoy qué buena historia he contado, ¿no? Es decir, eso me parecen temas muy secundarios, es decir, pueden ser motivo de lectura de algunos cuadros, pero creo que no deberán ser nunca, en mi caso, por ejemplo, punto de partida. Es decir, o sea, yo no pretendo narrar nada, de eso lo he mostrado desde el principio, desde los años 70, es decir, yo hacía juegos cerrados dentro de la obra. Segundo, si hay narración, narran más los elementos que quedan fuera de los cuadros, en contraste con los cuadros, es decir, el contexto, en contraste con los cuadros, que los cuadros en sí mismos. Y bueno, así más o menos dentro de este preámbulo pensé hacer como una especie de introducción a la exposición que tenía dos cuadros. Uno era el conejo con la chistera y con las gafas para ver tridimensional, para ver anaglifos. Es decir, que el conejo que mira al espectador está viendo al espectador cómo él se supone señalando al espectador de una forma reflexiva, diciendo, tú no verás tú las cosas o estás esperando ver las cosas, no solamente la realidad, sino esto que tú te crees que es una representación de la realidad de la misma manera, es decir, tan borrosamente hiperreal como la realidad. Y entonces ahí es donde empieza la exposición, y también donde empieza realmente, o donde se justifica un poco ese título que se llama Out of Frame, que está fuera de cuadro. Fuera de cuadro es cuando se dice en cine, es que está fuera de la pantalla, y en la pintura tiene todavía mucho más gracia, es decir, porque está fuera del marco del cuadro o está desencuadrado también, ¿no? Es decir, que tiene mayor ambigüedad. Y eso de estar dentro y fuera es parte del tema de la exposición, pero esa especie de desplazamiento, dentro y fuera de la imagen, o dentro y fuera del cuadro mismo, como supuesta ficción de una representación. Bueno, este cuadro puede verse al principio, pero también puede ser la conclusión, entre lo cual la exposición queda como una especie de elemento cerrado, que si lo cuenta, se cuenta en sí misma, y bueno, es decir, que cada uno después saque sus consecuencias, es decir, tampoco hay un mensajín clarito y coherente, porque es lo que precisamente, o sea, para coherente está la sociedad, que ya no impone coherencia, expone la estupidez como coherencia continuamente. El cuadro que la acompaña, que también sirve de introducción, es una visión de un espacio expositivo casi museístico, en el que podemos ver es decir, una superficie sobreiluminada, casi cegadora, en la que realmente estoy expresando un espacio a base de una pintura casi completamente plana, es decir, que lo más ilusionística no puede ser, pero también estoy negando un poco, no solamente la convención fotográfica, que es el punto de partida de la obra, de esta obra, sino incluso la convención de la descripción del espacio renacentista. Ahí está jugando a algo que viene después de todos los posts del siglo XX. La idea del cuadro se llama La Última Cena. En La Última Cena porque es el acto litúrgico en el que se instaura pues una iglesia, y curiosamente a mí me gustaba la idea de que la Última Cena sirviese
para rememorar la nostalgia del acto litúrgico del arte, por un lado, pero por otro lado, cómo ha sido suplantado simplemente por la institución que es el museo. Si ya no hay acto litúrgico, sería un remedo, y ese remedo lo representa por la catedral museística, que es la que impone, es decir, los valores para bien o para mal, ¿sabes lo que quiero decir? Y que a veces el mercado utiliza para revalorizar la obra o para desvalorizarla, no lo sé. Y entonces me gustaba esa idea. A partir de esa introducción, ya la exposición podemos verla en un sentido o en otro, aunque tiene sentido en el paseo tal como lo quiera retomar, ¿no? Hacia aquel lado señalaba cronológica, y aquí ya se rompe la cronología y vamos por series. Que quizás la primera serie que vemos es una serie que se llama Out of the Blue, que se llama Caído del Cielo, bueno, que se traduce como Caído del Cielo o Proveniente de la Nada, y entonces tiene un subtítulo que se llama Capitalismo Popular. Quizás es la única serie que hace un comentario al fenómeno social de la democratización del capital. Más que democratización del capital, yo diría es vulgarización de los vicios del capitalismo, sería, ¿no? Es decir, como ahora mismo estamos viviendo en una situación de crisis, que realmente el causante de esa situación han sido los préstamos baratos, o el general especulación en base a préstamos muy baratos, es decir, a devaluar el dinero. Entonces, bueno, ¿por qué la piscina? Porque la piscina es el elemento que te encuentras más como muestra de estatus de riqueza en nuestro país. Es decir, si tú sobrevuelas desde Málaga a Barcelona, al principio y al final, sea por donde te cojas, vas viendo millones de manchitas azules, que normalmente a veces no se utilizan ni para bañarse, se utilizan para hacer barbacoas con chorizo y cócteles y cosas de ese tipo, cosas de lo más absurdo. Pero la piscina se tiene, como se tiene el Ford Fiesta, como se tiene otro coche más grande, el Audi, ¿sabes? Son señales de identidad. Los cuadros en realidad, es decir, están todos fragmentados, es decir, en ninguno se ve una totalidad de nada. Es decir, ¿por qué fragmenta el cuadro? Ahí juego a cierta ironía con la retórica post-minimal, es decir, en que el cuadro se cuenta a sí mismo, pero por otro lado, como es un fragmento de la realidad, el cuadro también tiene un referente a una realidad exterior. Y entonces a mí lo que me interesa es la ambigüedad que se crea, o la ambivalencia que se crea entre esas dos posibilidades, ¿no? Cuando tú tienes un fragmento del cuadro y hay un tríptico de ello, es decir, tú lo que haces es hacer extensivo la influencia del cuadro, es decir, la expansión del cuadro en el muro. Y el muro complementa o le da sentido, ese vacío del muro, ese vacío casi de partitura y silencioso, le da sentido a la obra en sí, ¿no? Es decir, que tú puedes verla de una forma puramente plástica si te apetece, o bien puedes buscar cualquier tipo de lectura, pero siempre a partir de una lectura muy contextual en la que el cuadro que el cuadro te está exigiendo por el sitio donde está puesto y cómo está puesto, ¿no? La misma pared tenía pensado, y realmente se ha logrado hacer con este espacio, colocar, es decir, tres series que son diferentes, pero que además son complementarias. Esta es la serie Out of the Blue, que son piscinas, hay una serie que son sombras y otra serie que son espejos. Y vamos de una representación, de una ironía de la representación a una representación casi paradójica, es decir, representar lo representable o poner en cuestionamiento, es decir, hasta qué punto la pintura es capaz de representar algo, ¿sabes? O la pintura que se cuestiona a sí misma hasta tal punto, es decir, que no cuenta nada o que cuenta la imposibilidad de contar algo, ¿no?